queda así, grabamos a todos. Da la vuelta a la esquina y te ves a 25 grabarlos a todos. Grabarlos a Quitando la foto. Yo sí, la... Cuidado. Ahí se Hola, buenos días. Estamos aquí para comunicarles que tras la reunión del Consejo que ha habido esta mañana, se ha adoptado, yo he propuesto la amortización del cargo de director deportivo. Por consiguiente, la salida de Fernando Gómez Colomer del organigrama ejecutivo del club. Son medidas dentro de las que estamos tomando para dar viabilidad a este club y medidas que están dentro de la reestructuración global que tenemos en la sociedad. Medidas que tenemos que seguir tomando porque tenemos que estar y saber y adaptarnos a la economía real que estamos viviendo en estos momentos. Por consiguiente, hemos tomado también la decisión de que la Secretaría Técnica formada por Braulio Vázquez, Javi Garrido, Miguel Ángel Bosio, esté coordinada por Braulio. Braulio es una persona muy capaz, es una persona que el tiempo que he conocido yo, que lo he conocido en este año que estoy en el Valencia, es una persona muy preparada, muy capacitada, con gran capacidad de trabajo y que en el tiempo que yo he visto pone una gran pasión en su departamento y en su trabajo. Quiero decir que siento un gran respeto por Fernando Gómez Colomer. Esta medida ha sido una decisión solo y únicamente económica y de reestructuración de las áreas del club. No hay ningún tema personal mío hacia él. Ha sido una decisión solo y únicamente objetiva. Yo tengo por costumbre afrontar los problemas y buscar soluciones. A veces, pues, posiblemente los momentos, las formas, pero lo importante es que estamos obligados a tomar decisiones. Me gustaría saber si es cierto que ayer cuando usted se reúne con Fernando y le expone esa situación económica para el cese de su cargo, Fernando está dispuesto a bajarse el sueldo, si eso ocurrió ayer en esa reunión. Fue una decisión, digamos, estructural. Yo no tuve, él sí que me dijo que él esperaba que la conversación estuviera en el orden de la bajada de los salarios. Yo le dije que estaba dentro del orden de la amortización de diferentes puestos que pueden darse en la sociedad en el futuro. ¿Qué ítems en positivo y en negativo ha valorado y ha sopesado, si nos puede aclarar, para tomar la decisión de prescindir de Fernando como director deportivo? Y para Braulio, ya que has pues, trabajado... Vamos primero a Raúl, si quieres, con la mano, y luego vamos a hablar. Yo he dicho que es una decisión económica de amortizar puestos. Yo, donde voy, prefiero que las personas que sustituyan esos puestos salgan de dentro de la empresa. En este caso, he visto una capacidad, he visto el desarrollo del trabajo que ha realizado Braulio y la capacidad de trabajo que tienen, y creo que es la persona ahora mismo de dentro del club que puede asumir esa responsabilidad. Para Braulio, ¿qué opinas entonces tú del trabajo que ha desarrollado Fernando, que habéis desarrollado los dos juntos, ¿no?, durante este tiempo? Hombre, yo creo que evidentemente ha sido bueno. Lo que pasa es que ya te digo que esta situación yo no la he buscado, se ha dado y simplemente tengo que asumir el rol y no queda otra. Esta decisión no se trata de quitar a un director deportivo para traer a otro, sino es
solo y exclusivamente de amortizar el puesto, así como hay algunos otros que se han amortizado también en Paterna, con el ánimo de reestructurar nuestros costes y ponernos dentro de las necesidades que nos está exigiendo la economía real. Estas decisiones desgastan mucho. A mí me desgastan mucho personalmente, humanamente me desgastan, porque siempre es desagradable tomar este tipo de decisiones. Pero estamos para ello y no puedo dar, digamos, la espalda a los problemas. Lo más cómodo, dar la espalda, todo el mundo es bueno, seguir para adelante y que otros vengan a solucionar los problemas. La base de su discurso está siendo la alarma económica y al final su mensaje es que el Valencia está peor de lo que nos podíamos esperar después de la decisión que tomó ayer con la destitución o la amortización del puesto de Fernando Gómez Colomer. Eso quiere decir que el club necesita vender, necesita dinero, y eso quiere decir, o puede dejarse entrever o se puede interpretar de sus palabras, que el club va a tener que seguir vendiendo. El club ahora mismo necesita satisfacer deudas y satisfacer a los acreedores. Y yo no estoy diciendo que nosotros somos un club, que lo dije cuando hicimos la operación de venta de Villa. No descarto la salida de ningún otro jugador, porque la realidad es que todas las soluciones que hoy necesita el Valencia dependen de nosotros. Somos nosotros hoy, el Valencia, el Consejo de Administración, los únicos que van a tomar las decisiones, porque depende de nosotros. Nadie va a venir a decirnos, ahí tienes 200 millones de euros a fondo perdido, o nadie nos va a dar ninguna subvención de nada. Hasta la fecha, todas las decisiones que están tomándose se toman desde nuestra responsabilidad de gestores de este club. Señor Llorente, ¿le consta si Fernando va a permanecer en el club? ¿Se lo ha comunicado? ¿Si quiere seguir como consejero o tiene pensado presentar la dimisión? Fernando Gómez sigue dentro del Consejo de Administración del club. Mientras él quiera, estará en el Consejo de Administración del club. Sí, ¿va a haber más amortización de cargos y una rebaja de sueldos? Estamos trabajando en todas esas parcelas y estamos trabajando en todos los ajustes. Ahora mismo estamos hablando de este. Próximamente se irán haciendo más cosas. Lo que no estamos es, vuelvo a decir, no estamos mirando para otro sitio. Dentro de las medidas económicas de las que está hablando, como le reclamaban antes de entrar aquí en Mestalla al presidente, ¿se va a bajar el sueldo? He dicho que estamos ajustándonos a todas las medidas que se van a dar. Estamos viéndolas y van a haber medidas que en el momento que vayan sucediendo se irán comunicando. Una vez se cierren las cuentas del actual ejercicio, ¿también está prevista la salida del vicepresidente Javier Gómez? Ahora mismo estamos trabajando en diferentes áreas y ahora mismo no estoy contemplando hoy por hoy la salida a corto plazo de cualquier otra persona del club, pero digo que se tomarán medidas y las medidas que van de acuerdo en la reducción de nuestros costes. Buenos días. Está diciendo que las medidas son por motivos económicos. Supongo que la economía del club no difiere a día de hoy de la que tenía hace un mes cuando acabó el campeonato. ¿Por qué? ¿Cómo explicaría a los aficionados por qué se toma ayer la decisión de prescindir de Fernando Gómez, que es el director deportivo, justo cuando estamos inmersos en el mercado y en la preparación de la próxima campaña? Pues es una decisión que a veces tienes que tomar en un momento determinado, y yo ayer se lo comuniqué a él antes de hacer el consejo. Hoy por hoy la estructura técnica del club es lo suficientemente solvente y la estructura, digamos, administrativa del club suficientemente solvente y fiable para acometer todas las decisiones que se tengan que acometer, tanto contractualmente como desde el punto de vista de negociación con los posibles jugadores que vayan a entrar aquí.